Mi madre y yo fuimos humilladas frente a cientos de personas en la boda de mi exmarido. Él dijo: «Oigan, par de pordioseras, no vengan a avergonzarme a mi lujoso evento. Este es un lugar para gente de clase, no para mendigas sucias y malolientes como ustedes. Lárguense de aquí ahora mismo». Mi madre y yo solo sonreímos, pero cuando la verdad salió a la luz, todos quedaron en shock. Antes de comenzar la historia, les pido que dejen un comentario diciendo desde qué ciudad nos ven. No olviden darle a me gusta y suscribirse, para que el canal pueda crecer y traerles más historias interesantes. Aquella mañana no fue diferente de las 1000 mañanas anteriores en nuestra pequeña casa. Los rayos de sol se filtraban por las grietas de las viejas tejas, dibujando vetas de polvo en el aire. Yo barría el suelo de madera, desgastado y comenzando a pudrirse en algunos puntos. Mientras tanto, mi madre, la señora Carmen, regaba en silencio las malvarrosas en las macetas alineadas en nuestro modesto patio. El aroma del café solo recién hecho por mi madre se mezclaba con el olor a tierra mojada. Era un perfume familiar, el ancla de mi vida hecha pedazos. Desde que Javier se divorció de mí un año atrás, solo esta quietud y esta rutina me mantenían entera. Esta casa, herencia de mi abuelo, fue el testigo silencioso de cómo, gracias a la cálida sonrisa de mi madre, fui recogiendo los fragmentos de mi corazón roto, uno por uno. Vivíamos de forma humilde, muy humilde. Mi madre vendía en el mercado de la madrugada las magdalenas caseras que ella misma horneaba, y yo trabajaba a tiempo parcial en una pequeña librería en la esquina. Nuestros ingresos apenas alcanzaban para la comida y la factura de la luz. No nos faltaba de nada, pero estábamos muy lejos de cualquier lujo, y esta sencillez fue la razón principal por la que Javier me abandonó. Él dijo que yo no tenía ambición ni visión, y que venía de una familia pobre que sería una carga para toda la vida. Sus palabras resonaban en mis oídos como una espina que me pinchaba cada vez que intentaba ser feliz. El silencio se rompió con el sonido de una motocicleta frente a la vieja puerta de madera de nuestra casa. Un repartidor uniformado se bajó con una caja plana, envuelta en papel marfil con una reluciente cinta dorada. El paquete parecía extrañamente fuera de lugar frente a nuestra desconchada fachada. El repartidor gritó mi nombre, Isabel, y salí con vacilación a recibirlo. Se sentía pesado y lujoso en mis manos. Tras firmar el acuse de recibo, el repartidor se fue, dejándome a solas con aquel extraño objeto. ¿De quién es Isabel?, preguntó la voz de mi madre a mis espaldas. No respondí. Mis manos temblaban mientras deshacía la cinta dorada. Dentro había una caja de terciopelo granate. Un mal presentimiento se apoderó de mí, uno que me revolvió las entrañas. Tomé una respiración profunda y abrí la caja. Dentro, sobre un cojín de raso, descansaba una gruesa tarjeta de invitación con deslumbrantes grabados en pan de oro. 2 nombres estaban escritos con una caligrafía elegante y arrogante: Javier y Sofía. La sangre se me heló en las venas. La respiración se me atascó en la garganta. Esto no era una simple invitación. Era una declaración de victoria. Una burla entregada personalmente en mi último refugio. Mi exmarido, Javier, se iba a casar con Sofía, su amante y la mujer que destrozó mi hogar. No solo habían enviado una invitación, la habían enviado de la forma más ostentosa posible, como para asegurarse de que entendiera cuán patética era mi situación actual en comparación con la de ellos. Una rabia contenida durante mucho tiempo estalló en mí. ¡Qué descarado!, susurré. Con un gesto brusco, saqué la invitación de la caja. El grueso papel se sentía rígido en mis manos. Sin pensarlo 2 veces, la rasgué por la mitad, luego en 4, y seguí hasta que solo quedaron pequeños pedazos irreconocibles. Los arrojé al suelo y los pisoteé, como si estuviera aplastando la cara de Javier, que sonreía con desprecio en mi imaginación. Jadeaba, sin aliento. Lágrimas calientes empezaron a acumularse en mis ojos. Mi madre se acercó y miró los trozos de la invitación esparcidos por el suelo con una expresión indescifrable. No estaba enfadada ni sorprendida. Su rostro estaba sereno, como siempre. Con paciencia, se agachó y empezó a recoger los pedacitos, uno por uno. «Mamá, ¿qué haces recogiéndolos?», pregunté con la voz ronca, frustrada por su calma. «Tíralos. No vamos a ir a esa humillación. Nos lo enviaron a propósito para herirnos». Mi madre no dijo nada hasta que tuvo todos los pedazos en la palma de su mano. Se levantó, caminó hacia la mesa de la cocina y, como si estuviera montando un rompecabezas, comenzó a unir con esmero los trozos rasgados. La miré, incrédula. «Vamos a ir, Isabel», dijo finalmente con una voz suave pero firme. Me miró directamente a los ojos, y en ellos había un brillo que rara vez le había visto. No era ira, sino una certeza absoluta. Negué con la cabeza vehementemente. «No, mamá, yo no voy». «¿A qué iríamos? ¿A ver cómo se ríen de nosotras?
¿A ver a Javier presumir de su nueva y rica esposa? No puedo soportarlo, mamá. Mi orgullo ya ha sido suficientemente pisoteado por ese hombre. Esto ya no es una cuestión de orgullo, Isabel, replicó ella. Había logrado reconstruir la parte con la fecha y el lugar. El Gran Hotel Victoria, el salón de baile más opulento de la ciudad. Un lugar con el que gente como nosotras ni siquiera podía soñar. Tenemos que ir. Tenemos que recuperar lo que él te robó. Fruncí el ceño. ¿Qué me robó? Se lo llevó todo. Mi felicidad, mi futuro, mi confianza en mí misma. No queda nada, mamá. Sí que queda algo, dijo mi madre enigmáticamente. Él te quitó algo muy valioso sin siquiera darse cuenta. Algo que quizás tú misma has olvidado. Y ya es hora de que lo recuperemos. La miré, tratando de encontrar respuestas en su rostro anciano y surcado de arrugas. Pero todo lo que encontré fue determinación. Durante el último año, ella había sido mi apoyo incondicional. Nunca me había impuesto su voluntad. Pero esta vez era diferente. Había algo en su tono que me impedía negarme. Era como si fuera una misión planeada desde hacía mucho tiempo. Recordé el día del divorcio. Javier me miró con desdén frente al juez. Su señoría, dijo en voz alta, no puedo continuar con este matrimonio. Mi esposa no tiene ninguna visión de futuro. Se conforma con vivir en la pobreza en la ruinosa casa de su suegra. Soy un hombre en la senda del éxito. Necesito una compañera a mi altura, que me impulse hacia arriba, no alguien que me arrastre hacia abajo. El juez me miró, pidiendo una respuesta. No pude decir nada. Mi lengua se había pegado al paladar. Cada palabra que dijo era una mentira envuelta en una pizca de verdad. Era cierto que no era materialista, pero siempre había apoyado su carrera. Fui yo quien se quedó despierta toda la noche ayudándole con sus informes. Fui yo quien le llevaba café cuando trabajaba hasta tarde. Pero todo eso no significaba nada frente a Sofía, la hija de un rico empresario que le prometió estatus y lujo. Mi madre, sentada detrás de mí en ese entonces, simplemente miró a Javier sin expresión alguna, sin lágrimas, sin ira. Solo una mirada fría que parecía atravesarlo hasta los huesos. Pensé que mi madre estaba tan destrozada como yo, pero al verla ahora tan firme, empecé a preguntarme, ¿qué está pensando realmente? ¿Qué me ha estado ocultando todo este tiempo? Esa noche no pude dormir. La imagen de Javier y Sofía sonriendo en el altar me atormentaba. Tenía miedo. Miedo de las miradas de la gente, de sus susurros, de la sonrisa triunfante de Javier. Pero, por otro lado, una pequeña curiosidad crecía por las palabras de mi madre. Recuperar lo que te robó. ¿Qué significaba eso? ¿Un plan de venganza? Pero mi madre no era una persona vengativa. Era la mujer más paciente que conocía. Con el corazón apesadumbrado, finalmente me rendí. Fui a su habitación. Estaba leyendo la Biblia bajo la tenue luz de una lámpara de pie. De acuerdo, mamá, dije en voz baja. Iré contigo. Iré a esa boda. Ella cerró la Biblia y me sonrió. Era una sonrisa tranquilizadora, pero sentí que detrás de ella se escondía una fuerza inmensa. Esa es mi hija, dijo suavemente. No temas, Isabel. Estaré a tu lado. Y recuerda, quien siembra vientos, recoge tempestades. No sabía qué clase de tempestad era la que mi madre mencionaba, pero por primera vez en un año sentí una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que, tal vez, la justicia todavía existía en este mundo, y de que tal vez esa tempestad se dirigía directamente hacia Javier. El día de la boda amaneció. El cielo estaba despejado, como si todo el universo bendijera el feliz día de Javier y Sofía. Irónicamente, ese cielo claro se sentía como una burla para mí. El aire dentro de nuestra casa era pesado y tenso. Apenas pude comer la mitad de mi desayuno. Mi madre, en cambio, comió en silencio, como si fuera un día cualquiera. Saldremos por la tarde. La celebración comienza después de la ceremonia, dijo mientras recogía los platos. Ahora vamos a preparar nuestra ropa. Me llevó al viejo armario de nácar de su habitación. Olía a naftalina y a recuerdos. Cuando lo abrió, dentro colgaban nuestras mejores prendas, que en realidad estaban lejos de ser elegantes. Sacó 2 vestidos, uno para mí, de color azul pastel, y otro para ella, de un tono marrón terroso. Eran de un diseño antiguo, pero la tela seguía siendo buena, y las costuras estaban impecables. Eran los vestidos que usamos para la boda de una prima hacía 5 años. ¿Esto es todo, mamá? Pregunté con duda.
imaginando que las invitadas a la fiesta de Javier llevarían ostentosos vestidos de noche con cristales y lentejuelas, y bolsos de diseño que probablemente costarían más que toda nuestra casa. ¿Qué tiene de malo? Están limpios, son decentes y respetuosos, respondió ella, acariciando la tela del vestido. La ropa no nos define, Isabel. Es nuestro carácter lo que nos determina. Deja que ellos se cuelguen joyas en el cuerpo. Nosotras llevaremos nuestras joyas en el corazón. Sus palabras me calmaron un poco. Empezamos a prepararnos. Me puse un poco de maquillaje para ocultar las ojeras de una noche de insomnio. Mi madre se aplicó un poco de bálsamo labial y se recogió el pelo, que empezaba a encanecer, en un moño pulcro. Nuestro reflejo en el espejo era el de una madre y una hija que iban a una reunión de oración en el barrio, no a la recepción de boda más lujosa de la ciudad. Éramos el epítome de la sencillez, o, a los ojos de los demás, de la cutrez. Cuando salimos de nuestro estrecho callejón hacia la avenida principal para tomar un taxi, llegaron las burlas. Nuestra vecina, la señora Pilar, conocida por su lengua afilada, estaba sentada en el porche de su casa con otras mujeres. Vaya, señora Carmen Isabel, qué elegantes se han puesto. ¿A dónde van? Saludó con toda la falsa amabilidad que pudo reunir, mientras sus ojos nos escaneaban de arriba abajo, juzgándonos. Vamos a una fiesta, señora Pilar, respondió mi madre brevemente con una sonrisa. Una mueca de desprecio se dibujó en los labios de la señora Pilar. ¿A una fiesta? ¿A la boda de Javier? ¡Qué valientes! Todavía tienen ganas de ir. Si yo fuera Isabel, se me caería la cara de vergüenza. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. Las otras mujeres comenzaron a susurrar. Pero, oye, añadió otra mujer, con esa ropa, ¿no las echará el personal de seguridad? La fiesta es en el Gran Hotel Victoria. Seguro que todos los invitados son millonarios. Sentí que la cara me ardía. Apreté los puños. Quería darme la vuelta y gritarles. Pero la mano de mi madre en mi brazo se tensó. Una señal para que mantuviera la calma. Ella simplemente les sonrió. La misma sonrisa, esa sonrisa apacible que contenía 1000 significados. Gracias por el aviso. Solo somos unas invitadas más, y lo que importa es la buena intención. Respondió cortésmente antes de guiarme suavemente para seguir nuestro camino. Durante todo el trayecto en taxi, me quedé mirando por la ventana. El bullicioso paisaje de la ciudad se veía borroso. En mi mente solo resonaban las palabras de las vecinas. Eran como un presagio de lo que nos esperaba. Seremos el hazmerreír. 2 ratoncitas perdidas en un palacio de gatos. Recordé las últimas palabras de Javier cuando recogía sus cosas de nuestra casa. Mírate, Isabel. Mira a tu madre. Mira esta casa ruinosa. Nunca saldrán de la miseria. Yo, en cambio, voy a volar alto. Seré rico, respetado, y te arrepentirás el resto de tu vida de haberme dejado ir. En ese momento, solo pude llorar. Pero ahora, por alguna razón, esas palabras encendieron algo dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era una chispa de resistencia. Miré de reojo a mi madre, sentada en silencio a mi lado. Miraba al frente, como si su mente ya estuviera en nuestro destino. Finalmente, el taxi se detuvo frente al vestíbulo del Gran Hotel Victoria. Era un edificio imponente, con columnas gigantescas y candelabros de cristal que colgaban del techo. Coches de lujo estaban perfectamente alineados, y de ellos descendían hombres con trajes caros y mujeres con vestidos deslumbrantes. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Quería decirle al taxista que diera la vuelta y nos llevara de vuelta a la seguridad de nuestro hogar. Tragué saliva. Mamá, no creo que pueda hacer esto. Mi madre se giró hacia mí, tomó mi mano y la apretó con fuerza. Sus manos envejecidas eran cálidas y fuertes. Mírame a los ojos, Isabel, dijo. La miré. No eres una mendiga. Eres mi hija. Hoy le enseñaremos qué es la verdadera clase. Ahora, levanta la cabeza y entra con la frente en alto. Sus palabras fueron como un hechizo mágico. Una nueva fuerza fluyó dentro de mí. El miedo no desapareció, pero ahora estaba equilibrado por el coraje que mi madre me había infundido. Pagamos el taxi y bajamos. Al caminar por la alfombra roja que conducía a las puertas del vestíbulo, las miradas de desprecio nos recibieron de inmediato. Los guardias de seguridad, otros invitados. Todos nos miraban como si fuéramos un error. Respiré hondo y apreté más fuerte la mano de mi madre. Seguimos caminando. Sin mirar a los lados, entramos en el suntuoso vestíbulo, en dirección al salón de baile, donde se encontraba el trono de Javier y Sofía. Habíamos entrado en la jaula del león, armadas solo con nuestros sencillos vestidos y un secreto que ni yo misma conocía todavía. La tempestad estaba a punto de desatarse. Al cruzar las enormes puertas del salón de baile del Gran Hotel Victoria, sentí como si el mundo cambiara.
Me sentía arrojada a un cuento de hadas que no era para mí. Miles de rosas y lirios blancos se entrelazaban como majestuosas columnas que se elevaban hasta un techo adornado con réplicas de pinturas clásicas. Gigantescos candelabros de cristal colgaban, reflejando la luz en todas direcciones, brillando como miles de diamantes suspendidos en el aire. La suave música de una orquesta se mezclaba con el tintineo de las copas de champán y las risas educadas de aristócratas y miembros de la alta sociedad que parecían salidos de una revista de moda. El olor a perfumes caros se mezclaba con la fragancia de las flores y los lujosos manjares servidos en una interminable mesa de buffet. Toda esa opulencia me hería los ojos. Este era el mundo de Javier ahora, el mundo que había elegido, el mundo por el que me había traicionado. Y nosotras dos, mi madre y yo, con nuestros vestidos sencillos, éramos una mancha en esa imagen perfecta. Nuestra presencia llamó la atención de inmediato. Los susurros comenzaron en el momento en que entramos. Se extendieron de una mesa a otra como el siseo de las serpientes. Los ojos se posaron en nosotras. Primero con curiosidad, luego con un desprecio apenas disimulado. Vieron nuestros vestidos anticuados, nuestros zapatos sencillos, nuestros rostros sin el artificio de un maquillaje pesado. Era como si pudieran oler nuestra sencillez, que en su mundo probablemente equivalía al olor de la pobreza. ¿Quiénes son esas? ¿No se habrán equivocado de evento? Mira esa ropa, parece que van a la reunión de la comunidad de vecinos. Dios mío, ¿no es esa la exmujer de Javier, la de pueblo? ¿Qué cara más dura tiene para venir aquí? Pobrecita. Supongo que ha venido a por una comida gratis. Cada susurro era una pequeña aguja que me pinchaba la piel. Bajé la cabeza, deseando ser invisible. Quería dar media vuelta y salir corriendo de esa sala para no volver jamás. Pero la mano de mi madre seguía sosteniendo la mía, firme y estable. Caminaba con la barbilla en alto, la espalda recta, como si no oyera nada. No caminaba como una mendiga perdida, sino con la serenidad de una reina disfrazada entre plebeyos. Nos dirigimos a la mesa de recepción para dejar nuestro sobre, que contenía un modesto regalo. El encargado nos miró de reojo y tomó el sobre con la punta de los dedos, como si no quisiera tocar algo sucio. Pude ver cómo comparaba nuestro sencillo sobre marrón con los gruesos sobres adornados con lazos que ya se amontonaban en la caja. En el fastuoso altar, fue Sofía la primera en vernos. El altar en sí era como un trono de cuento de hadas, lleno de flores blancas y focos que la convertían a ella y a Javier en el centro de atención. Vi cómo la radiante sonrisa de Sofía se desvanecía en un instante. Sus labios se afinaron y sus ojos se entrecerraron con odio. Le dio un codazo a Javier y susurró algo, señalando hacia nosotras con la barbilla. Javier siguió su mirada, y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, vi sorpresa en su rostro. Quizás no creía que realmente vendríamos. Pero esa sorpresa se convirtió rápidamente en ira. Su apuesto rostro, que una vez adoré, se endureció en una máscara de crueldad. La sonrisa que había estado repartiendo a los invitados desapareció, reemplazada por una mueca fría. Bajó del altar. Sus pasos eran decididos y rápidos. El sonido de sus caros zapatos de cuero, resonando en el suelo de mármol, era como una señal del desastre inminente. Los invitados a su paso se apartaron, sintiendo el aura de furia que emanaba de él. La orquesta comenzó a flaquear, como si los músicos también percibieran que algo iba mal. Se detuvo justo delante de nosotras. Tan cerca que podía oler su cara colonia. La misma que usaba Sofía, la colonia que había marcado el inicio de su aventura. Isabel. Señora Carmen, dijo. Su voz era baja y peligrosa, cubierta por una repugnante capa de falsa cortesía. No esperaba que vinieran. Pensé que tendrían la decencia de no mostrar la cara por aquí. Mi lengua se pegó al paladar. Quería responder, enfrentarme a su insulto, pero solo salió aire. Mi madre permaneció en silencio. Su rostro estaba sereno, mirando a Javier como si estuviera evaluando a un niño malcriado. Nuestro silencio pareció enfurecer aún más a Javier. Se sintió ignorado. Su paciencia se agotó. Con un movimiento brusco, caminó rápidamente hacia el pequeño estrado, donde se encontraba el maestro de ceremonias, y le arrebató el micrófono de la mano. El hombre, sorprendido, no pudo hacer nada. Javier golpeó el micrófono 2 veces. Un fuerte toc resonó por toda la sala, haciendo que la música se detuviera por completo. Todas las conversaciones cesaron. Ahora, 1000 pares de ojos estaban fijos en Javier y, por extensión, en nosotras. Estábamos en medio de la sala, el vergonzoso centro de atención. «Atención, por favor», gritó Javier al micrófono. Su voz retumbó en las majestuosas paredes. Su rostro estaba rojo de ira y arrogancia. «Lamento la interrupción»,
continuó con un tono sarcástico, pero parece que unas invitadas no deseadas se han colado en mi fiesta. Quizás pensaron que esto era un comedor social. Algunas risas comenzaron a escucharse en algunos rincones. Sentí que se me encogía el estómago. Javier nos señaló directamente con el dedo índice. Ese dedo se sentía como la punta de una lanza lista para atravesarme el corazón. Oigan, par de pobres diablas. Su voz resonó, llena de odio. No vengan a avergonzarme a mi lujoso evento. Miren a su alrededor, gesticuló hacia los arreglos florales, las mesas del buffet y los invitados elegantemente vestidos. Este evento es para gente de clase, para gente con estilo. No es un lugar para gorronas sucias y malolientes como ustedes. Cada palabra era una bofetada. Pobres diablas, gorronas, malolientes. Todos los apodos que antes solo me susurraba al oído durante nuestras peleas, ahora los proclamaba al mundo entero. Mis lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Mi visión se volvió borrosa. Pude oír cómo las risas de los invitados se hacían más fuertes. Se reían de nosotras, se reían de mi dolor. Miré a mi madre en busca de fuerza y me sorprendí. No estaba llorando. No parecía asustada ni avergonzada. En medio de la peor humillación de nuestras vidas, mi madre estaba sonriendo. Una sonrisa tan leve que era casi imperceptible. Una sonrisa serena, como si hubiera esperado que todo esto sucediera. Como si todo fuera parte de un plan. ¿Por qué? ¿Cómo podía mi madre sonreír cuando el corazón de su hija se estaba haciendo añicos? ¿Vinieron a gorronear algo de comida? ¿A mendigar en mi fiesta? Continuó Javier, borracho de su propio poder. No se equivoquen. Su lugar está en la calle, no en un hotel de 5 estrellas como este. Lanzó el micrófono al suelo con un fuerte estruendo. ¡Seguridad!, gritó con voz ronca. Saquen a estas 2 mendigas de mi fiesta ahora mismo. Arrástrenlas si es necesario, pero sáquenlas de aquí. 2 corpulentos guardias de seguridad con uniformes negros comenzaron a moverse desde las puertas. Se acercaban a nosotras. Sus rostros eran planos e inexpresivos. Este era el clímax, la humillación final. Íbamos a ser arrastradas como basura frente a cientos de personas que se reían. Cerré los ojos, incapaz de seguir mirando. Solo podía esperar resignada a que unas manos rudas me tocaran. El tiempo parecía ralentizarse. El sonido de los pasos de los guardias que se acercaban era como el redoble de un tambor de ejecución en mis oídos. Sentía como cientos de miradas me quemaban la piel. Me agarré más fuerte a la manga del vestido de mi madre. Mi cuerpo temblaba violentamente. Este era el fin de todo. El momento en que mi orgullo sería despojado por completo. Solo esperaba que mi madre no se cayera cuando nos empujaran. Pero el toque rudo nunca llegó. En cambio, en medio de ese tenso silencio, una voz fuerte y autoritaria estalló. «Alto, deténganse». La voz era tan poderosa y llena de autoridad que los 2 guardias se detuvieron en seco, como congelados en el sitio. Abrí los ojos con vacilación. Todos en la sala parecían confundidos, buscando el origen de la voz. Sus miradas se dirigieron rápidamente a la mesa VIP más cercana al altar. Allí, un hombre de mediana edad y aspecto imponente se había levantado de repente. La silla en la que estaba sentado cayó hacia atrás con un fuerte ruido. Ese hombre llevaba el traje más caro de la sala. Su rostro, normalmente sereno y autoritario, estaba ahora pálido. Sus ojos estaban muy abiertos por una conmoción y un horror inmensos. Ese hombre no era otro que el padre de Sofía, don Alejandro Vargas, el magnate inmobiliario más respetado del país, el hombre que acababa de convertirse en el suegro de Javier, sin prestar atención a las miradas de la gente ni a la de su propia hija, que lo miraba confundida desde el altar. Don Alejandro no caminó, corrió. Corrió a zancadas cortas entre los invitados sorprendidos, apartando suavemente a quienes se interponían en su camino. Su destino era uno solo, nosotras. Se detuvo a unos pasos de nosotras, jadeando. Sus ojos no estaban puestos en mí. Tampoco miró a Javier, que estaba de pie a nuestro lado con aire arrogante. Toda la atención y el enfoque de don Alejandro estaban fijos en una sola persona. Mi madre. Su rostro era una mezcla de incredulidad, profundo arrepentimiento y un miedo genuino. Y entonces, ante 1000 pares de ojos atónitos, ante el arrogante Javier y la desconcertada Sofía, don Alejandro Vargas hizo algo que nadie de los presentes olvidaría jamás. Se inclinó. No fue una simple inclinación de cabeza, sino una profunda reverencia de 90 grados. Su espalda estaba recta, su cabeza profundamente inclinada. El máximo signo de respeto, reservado solo para un subordinado ante su más alto superior, o para un discípulo ante su maestro más venerado. Todo el salón de baile contuvo la respiración al unísono.
Cuando se enderezó, su voz temblaba, pero era lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca lo oyeran. Presidenta, ese título sonó extrañamente en medio de la ostentosa decoración de la boda. Le pido disculpas. No tenía ni idea de que vendría en persona. ¿Por qué no me llamó? Dios mío, qué bienvenida tan vergonzosa le hemos dado, perdóneme. Dio un paso más para recibir a mi madre, pero dudó, como si tuviera miedo de tocarla. ¿Cómo puede estar aquí de pie, en medio de esta multitud? Debería haberla recibido en la puerta. Debería estar sentada en la mesa de honor. Dios mío, he cometido un error terrible. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de ver y oír. Presidenta, mi madre, la señora Carmen, que amasaba magdalenas todas las mañanas y barría el patio de nuestra vieja casa. ¿Cómo era posible? Miré a mi madre, luego a don Alejandro, y de nuevo a mi madre. Ella seguía allí, con su expresión serena, como si esto fuera lo más normal del mundo. El silencio fue roto por la voz tartamudeante de Javier. Su rostro, antes rojo de ira, estaba ahora pálido como el de un cadáver. Su sonrisa triunfante había desaparecido, reemplazada por una visible confusión y miedo. Presidente Vargas, balbuceó. Su voz era débil e insegura. Debe de haberse equivocado de persona. ¿Usted? ¿Conoce a estas mendigas? Sofía, incapaz de soportarlo más, bajó corriendo del altar. Su caro vestido de novia se arrastraba por el suelo. Tiró del brazo de su padre, presa del pánico. Papá, ¿qué estás haciendo? Nos estás avergonzando. Te has equivocado de persona, te lo digo. Esta mujer es solo la madre de Isabel, la exmujer sin un céntimo de Javier. Papá, reacciona. Don Alejandro se deshizo bruscamente de la mano de su hija. Luego se giró para encarar a Javier. Sus ojos, que habían mostrado respeto a mi madre, ahora ardían con una furia feroz. Su rostro se enrojeció y las venas de su cuello se marcaron. ¿Mendigas? Gruñó. Su voz resonó como un trueno, sobresaltando a todos, incluyéndome a mí. Cállate la boca, Javier. El que no reacciona eres tú. ¿Cómo te atreves a abrir tu sucia boca para insultar a esta señora? Don Alejandro respiraba con dificultad. Miró fijamente a Javier como si pudiera quemarlo vivo solo con la mirada. ¿Qué te crees que eres? ¿Crees que esta fiesta ostentosa tuya es algo grande? Preguntó con una voz baja y amenazante. No eres nada, y tú, hizo una pausa, tomando aire antes de lanzar la bomba que destruiría el mundo de Javier. Ni siquiera sabes quién es la mujer a la que acabas de humillar delante de todos, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire. No era una pregunta normal, era una sentencia de muerte. Javier solo pudo negar lentamente con la cabeza, con puro terror en los ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que había cometido un error. No un pequeño error, sino un error fatal que cambiaría toda su vida. Y en medio de todo ese caos, yo solo podía mirar a mi madre, la mujer que siempre había conocido en su sencillez, ahora de pie en silencio como una misteriosa presidenta. La pregunta retórica de don Alejandro Vargas quedó suspendida en el aire helado, pesada y letal, como el hacha de un verdugo a punto de caer. La sala, que antes bullía de risas y música, ahora estaba en un silencio sepulcral. Tan silenciosa que podía oír mi propio corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Los 1000 pares de ojos que antes nos miraban con desdén ahora iban y venían entre el pálido Javier, el furioso don Alejandro y mi madre, que permanecía en silencio en el centro de la tormenta. La atmósfera del salón de baile había cambiado por completo. Ya no era una fiesta. Era un tribunal donde una sentencia estaba a punto de ser dictada. Javier estaba petrificado. Su boca ligeramente abierta, jadeaba como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su apuesto rostro, del que siempre se había sentido tan orgulloso, era ahora un lienzo en blanco pintado con pura confusión y terror. Miró a mi madre, tratando de encontrar algún rastro de la mendiga a la que había insultado, pero no encontró nada. Solo una calma absoluta, una profundidad en sus ojos que nunca antes había notado. ¿Qué quiere decir, don Alejandro?, susurró Javier. Su voz era casi inaudible. ¿Quién es ella? Don Alejandro respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para pronunciar un nombre tan grande. Ya no miraba a Javier. En su lugar, se giró ligeramente para inclinarse de nuevo ante mi madre, como si pidiera permiso para hablar. Mi madre respondió solo con un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Con el permiso concedido, don Alejandro se enderezó y se dirigió a todos los invitados de la sala. Su voz, ahora más tranquila pero aún temblando de emoción, se escuchó claramente en todos los rincones. «Escuchen todos», proclamó. «Esta señora que está ante nosotros, esta señora que acaba de ser insultada con las palabras más viles por mi yerno,
Hizo una pausa, lanzando una mirada asesina a Javier. Es doña Carmen García, la fundadora y accionista mayoritaria del Grupo Sol. El nombre Grupo Sol se extendió entre los invitados como una onda expansiva. Los susurros estallaron por todas partes. Yo misma contuve la respiración. Grupo Sol, el conglomerado gigante cuyos tentáculos comerciales se extendían por todo el país, e incluso por Europa. Una empresa con filiales en minería, inmobiliaria, finanzas y medios de comunicación. Una empresa misteriosa cuyo propietario rara vez aparecía en público, convirtiéndose más en una leyenda que en un ser humano real. Miré a mi madre, incrédula. ¿Mi madre? ¿Doña Carmen García? ¿La dueña del Grupo Sol? Era imposible. Tenía que ser una broma. Mi madre era la mujer con callos en las manos por amasar magdalenas todas las noches. Mi madre era la mujer que regateaba el precio de las verduras en el mercado. ¿Cómo podía ser ella esa figura legendaria? Como si pudiera leer la duda en la mente de todos, don Alejandro continuó. Sé que es difícil de creer. La presidenta es conocida por proteger ferozmente su privacidad y vivir de una manera muy sencilla. Pero yo lo sé. Mi empresa, Construcciones Vargas, solo ha podido crecer como lo ha hecho por una razón. Gracias al respaldo financiero y la confianza del Grupo Sol. El 70% de las acciones de mi empresa son propiedad de su corporación. Esa declaración fue la segunda bomba. Y su explosión fue aún más potente. Todos sabían lo grande que era Construcciones Vargas. Y ahora se enteraban de que ese gigante no era más que una filial en el imperio empresarial de mi madre, Sofía, que hasta ahora solo miraba con una expresión confusa. Finalmente salió de su estado de shock. Su hermoso rostro estaba ahora pálido y desfigurado por la confusión. Se tambaleó hacia su padre. Papá, es mentira, ¿verdad? Todo esto es una actuación, ¿no? Sollozó, con la voz temblorosa. Estás enfadado con Javier y por eso has montado este drama para avergonzarnos, ¿verdad? Dime que no es verdad. Don Alejandro miró a su hija con ojos tristes. Sofía, hija mía. Ojalá fuera mentira. Pero esta es nuestra realidad. Nuestra familia, toda la riqueza que poseemos, está a merced de la señora a la que tú y tu marido acabáis de llamar mendiga. Sofía retrocedió, como si la hubieran abofeteado con fuerza. Nos miró a mi madre y a mí, con los ojos desorbitados por el terror. El mundo que conocía, el mundo en el que ella era la princesa, se estaba desmoronando ante sus ojos. Se dio cuenta de que el palacio en el que vivía había sido construido sobre las tierras de la mendiga a la que había insultado. Sin un sonido, los ojos de Sofía se pusieron en blanco, y su cuerpo, envuelto en el caro vestido de novia, se desplomó en el suelo de mármol. Se había desmayado. Varias parientes se arremolinaron a su alrededor, intentando reanimarla, pero la atención principal de la sala ya no estaba en la novia desmayada. La atención de todos estaba ahora fija en un solo lugar, en mi madre. Los invitados que se habían reído de nosotras ahora nos miraban con una expresión completamente diferente. En sus ojos había miedo, asombro y un profundo arrepentimiento. Los magnates que estaban sentados con arrogancia ahora parecían inquietos en sus asientos. Algunos incluso comenzaron a sacar sus teléfonos, probablemente para contactar a sus asistentes y comprobar todos sus proyectos relacionados con el Grupo Sol. En un instante, nuestro estatus en esa sala había cambiado. De 2 ratoncitas, nos habíamos transformado en 2 dragones dormidos. En medio de ese caos, Javier finalmente se derrumbó. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Cayó de rodillas sobre el frío suelo, exactamente entre donde estaba mi madre y donde yacía desmayada Sofía. Miró a mi madre, su rostro empapado en sudor frío y lágrimas de tardío arrepentimiento. Señora, presidenta García, balbuceó con voz ronca. Lo siento, señora, yo no lo sabía. De verdad, no lo sabía. Fui un idiota. La riqueza me cegó. Por favor, perdóneme. Intentó arrastrarse para agarrar el bajo del vestido de mi madre, pero se detuvo ante su fría mirada. Por primera vez desde que llegamos, mi madre finalmente abrió la boca. Su voz no era fuerte ni estaba enfadada. Era tranquila y monótona, pero en el silencio de ese salón de baile, resonó más fuerte que los gritos de Javier antes. Javier dijo, «Levántate, no te arrodilles así, ya no eres mi yerno». Esas palabras, dichas con tanta calma, dolieron más que una bofetada. Javier, temblando, no pudo levantarse. Mi madre desvió entonces su mirada hacia don Alejandro, que había permanecido rígido como una estatua. «Don Alejandro», dijo ella, «agradezco su respeto, pero no he venido a recibirlo». «Entonces, ¿a qué ha venido, presidenta?», preguntó él, con la voz llena de temor. Mi madre esbozó una leve sonrisa.
la misma sonrisa que tenía cuando nos insultaron, una sonrisa que ahora entendía que no era de resignación, sino de alguien que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. No he venido como invitada, dijo mi madre. Su mirada volvió a posarse en Javier, que seguía arrodillado en el suelo. He venido a traer un regalo de bodas. La palabra regalo, dicha por ella, sonó como el tañido de una campana fúnebre. Resonó en el silencio, cargada de una amenaza no expresada. Nadie en esa sala fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que ese regalo sería algo agradable. Javier, todavía de rodillas en el suelo, levantó la cara. Su rostro mojado era una mezcla de sudor pálido y lágrimas. Su expresión era una mezcla de esperanza desesperada y un miedo inmenso. Quizás esperaba que el regalo fuera el perdón. ¡Qué ingenuo! Mi madre ya ni siquiera lo miraba. Su mirada se dirigió directamente a don Alejandro, que esperaba rígidamente su destino. Don Alejandro, la voz de mi madre seguía siendo monótona y carente de emoción. Recordará el proyecto de desarrollo de la ciudad Sol de la Costa, ¿verdad? El proyecto que iba a ser la obra maestra de su empresa. Un proyecto valorado en miles de millones de euros. Don Alejandro tragó saliva con dificultad. Su rostro se volvió aún más pálido, como si toda la sangre se le hubiera escurrido. Sí, presidenta. Por supuesto que lo recuerdo. Ese proyecto es mi sueño. Así es, asintió mi madre. Era su sueño. Y el Grupo Sol, como principal inversor, se había comprometido plenamente a financiar su sueño. Hizo una pausa, dejando que la tensión en la sala alcanzara su punto máximo. Pude ver a los invitados conteniendo la respiración. Muchos de ellos eran empresarios que entendían perfectamente lo que significaba un proyecto de esa magnitud. Perder un proyecto de miles de millones de euros no era solo una pérdida financiera, era una sentencia de muerte para una empresa. Y entonces, con unas pocas palabras pronunciadas con una claridad y frialdad absolutas, mi madre destrozó ese sueño. Ese proyecto lo canceló. Si la sala estaba en silencio antes, ahora era como si todo el aire hubiera sido succionado. La decisión fue tan final, tan absoluta, declarada sin un ápice de vacilación. Don Alejandro se tambaleó hacia atrás. Se agarró el pecho, como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. «Presidenta, por favor, no lo haga», suplicó. Todo su orgullo y dignidad como magnate habían desaparecido. Se adelantó, juntando las manos frente a su pecho en un gesto de súplica. «Por favor, presidenta, no haga esto. Ese proyecto es mi vida, es la vida de todos mis empleados. Si se cancela, mi empresa se arruinará, se hará añicos». El rostro de don Alejandro estaba ahora surcado de lágrimas. La visión de un magnate tan poderoso llorando y suplicando en medio de un lujoso salón de baile era surrealista. Sofía, que acababa de empezar a recuperar el conocimiento con la ayuda de sus parientes, abrió los ojos con horror al ver a su padre, antes tan imponente, ahora tan frágil y desesperado. Mi madre miró a don Alejandro sin ninguna compasión. Debería haber pensado en el destino de sus empleados antes de permitir que su yerno humillara públicamente a su principal socia comercial, respondió con frialdad. Debería haber enseñado a su hija a juzgar a las personas por su carácter, no por su apariencia. Lo sé, presidenta, me equivoqué. Admito mi error. Don Alejandro ya no se preocupaba por su imagen. Estaba dispuesto a arrodillarse junto a Javier. Haré lo que sea para enmendar mi error. Por favor, deme una oportunidad más. Mi madre levantó una mano para detenerlo antes de que se arrodillara. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. La sala volvió a quedar en silencio. Todos esperaban, tensos. Está bien, dijo finalmente mi madre. Quizás haya una manera. Un rayo de esperanza apareció en el rostro de don Alejandro. ¿Cuál es, presidenta? Dígamelo. Lo haré. Mi madre lo miró fijamente. Luego su mirada se desvió hacia la aterrorizada Sofía y finalmente hacia Javier, que había levantado la cabeza lleno de esperanza. Podría considerar continuar con el proyecto, dijo mi madre en voz baja. Bajo una condición. ¿Cuál es la condición, presidenta? Este matrimonio, dijo mi madre, señalando con la barbilla el ostentoso altar. Debe cancelarse. Ahora mismo. La condición cayó como un rayo. Era cruel, directa y no dejaba lugar a la negociación. Mi madre había puesto a don Alejandro ante una elección imposible. Salvar la empresa de toda su vida o salvar el matrimonio de su hija, que apenas tenía unas horas. Con un impostor. Javier gritó desesperado. «No, presidenta, por favor, no». Se dio cuenta de que su billete de oro a la riqueza estaba a punto de ser quemado. Se arrastró rápidamente hacia mí. Por primera vez desde la humillación, me miró no con odio, sino con total desesperación. «Isabel, Isabel, por favor, ayúdame», sollozó, intentando agarrar mi mano, pero la aparté rápidamente.
Isabel, habla con tu madre. Dile que me perdone. Me equivoqué, Isabel. Sé que me equivoqué. Podemos volver a estar juntos, Isabel. Podemos empezar de nuevo. Te quiero, Isabel. Siempre te he querido. Esas palabras sonaron como veneno en mis oídos. Te quiero. Qué fácil salía esa palabra de su boca cuando estaba acorralado. ¿Dónde estaba ese amor cuando me abandonó por otra mujer? ¿Dónde estaba ese amor cuando me gritó, pobre diabla, hace solo unos minutos? Hasta ahora, había permanecido en silencio, dejando que mi madre llevara las riendas. Había sido una espectadora en este drama de venganza. Pero ahora, cuando este hombre intentaba humillarse aún más suplicando un amor falso, algo dentro de mí se levantó. Una fuerza que había estado latente durante mucho tiempo. Miré a Javier, que seguía mirándome con ojos suplicantes. Ya no sentía odio. Todo lo que sentía era una mezcla de lástima y repugnancia. Javier, dije, sorprendiéndome de mi propia voz. Sonaba tranquila, clara y muy firme. Cuando te divorciaste de mí, dijiste que yo era una carga que te arrastraba hacia abajo. Dijiste que necesitabas a alguien que te hiciera volar alto. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Mírate ahora, arrodillado a mis pies, suplicándome que te vuelva a levantar. ¿No es irónico? Negué lentamente con la cabeza. Esa puerta la cerraste tú mismo hace un año, Javier, y nunca volveré a abrirla para ti. Adiós. Mis palabras fueron el último clavo en el ataúd de su esperanza. Su rostro se descompuso al instante. Toda esperanza se había ido. Sabía que no había vuelta atrás. Al otro lado, don Alejandro había tomado una decisión. Su rostro se endureció. Caminó hacia el escenario, recogió el micrófono que Javier había tirado antes. Miró a los invitados, luego a su hija llorando y a su desolado nuevo yerno. Yo, Alejandro Vargas, dijo con voz pesada, declaro aquí y ahora que el matrimonio entre mi hija, Sofía Vargas, y Javier queda oficialmente anulado. La declaración fue seguida por un silencio total, antes de que finalmente estallaran susurros y murmullos por toda la sala. La fiesta más glamurosa del año se había convertido en el drama de divorcio más rápido de la historia. Javier solo podía mirar, atónito. Todo se había ido en un instante. La esposa rica, el suegro magnate, la vida de lujo. Desaparecieron como polvo en el viento. Pero mi madre aún no había terminado. Se acercó a Javier, que seguía desplomado en el suelo. «Oh, no parezcas tan triste, Javier», dijo, con un tono peligrosamente juguetón en su voz. «Todavía no te he dado mi segundo regalo de bodas. Este es especialmente para ti». El anuncio de don Alejandro de la anulación del matrimonio había succionado todo el aire que quedaba en el salón de baile. Fue un veredicto final, el martillo de un juez que había caído. Javier, que había estado de rodillas todo este tiempo, ahora se desplomó por completo. Se sentó sin fuerzas en el frío suelo de mármol, mirando al vacío. Su mundo, que parecía tan brillante y lleno de esperanza hacía solo unas horas, ahora era un montón de cenizas. Sin esposa rica, sin suegro magnate, sin un proyecto de miles de millones al que aferrarse. Todo se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. En medio de esa completa ruina, escuchó la voz de mi madre. «No parezcas tan triste, Javier. Todavía no te he dado mi segundo regalo de bodas. Este es especialmente para ti». Al oír esas palabras, un destello de esperanza loca e irracional apareció en los ojos de Javier. Levantó la cabeza, que había estado hundida por la derrota. ¿Era posible? Después de todo esto, ¿la señora Carmen aún tendría algo de piedad? ¿Sería este regalo una pequeña indemnización para empezar una nueva vida, una disculpa por haber arruinado su fiesta? Tales pensamientos absurdos pasaron por su cerebro ya cortocircuitado. Mi madre se acercó. Su mirada era aguda y penetrante, como si pudiera ver directamente el alma podrida de Javier. No parecía enfadada. Parecía un cirujano a punto de realizar una operación difícil. Fría, tranquila y muy precisa. «Javier», dijo en un tono ligero, como si estuvieran teniendo una conversación casual. «Ese deportivo rojo aparcado fuera, en el vestíbulo, es muy bonito. Una marca italiana, ¿verdad? Debe de haber costado una fortuna». Javier tartamudeó, incapaz de entender hacia dónde iba esta conversación. «Sí, señora, es fruto de mi duro trabajo». Su voz era apenas un susurro, pero un resquicio de su antigua arrogancia aún permanecía, aunque hecha jirones. «Fruto de tu duro trabajo», sonrió levemente mi madre. «Y ese lujoso ático en el residencial Sol, en el que has vivido durante el último año. ¿Lo compraste o lo alquilaste? He oído que las vistas de la ciudad desde allí son espectaculares». Lo alquilé, señora», respondió Javier, cada vez más confundido. «Por supuesto», asintió mi madre. «Y ese reloj de diseño en tu muñeca, este traje que llevas, todos esos viajes de negocios al extranjero,
Esa tarjeta de crédito sin límite de la que siempre presumías. Supongo que todo eso también fue fruto de tu duro trabajo, ¿no es así? Cada pregunta de mi madre era como un nudo corredizo que se apretaba lentamente alrededor del cuello de Javier. No sabía qué decir, así que solo pudo asentir débilmente. Fue entonces cuando una mujer de aspecto profesional con un traje negro, que había estado de pie en silencio cerca de la puerta, se adelantó. Llevaba una tableta y una gruesa carpeta de documentos. Era la señorita Elena, la asistente personal de mi madre. Una mujer muy competente y leal, con un rostro que no revelaba ninguna emoción. Elena le entregó la tableta a mi madre. Mi madre no la miró. En su lugar, se la entregó a don Alejandro, que seguía de pie, aturdido. Don Alejandro, quizás le interese ver algunos datos, dijo mi madre. Con manos temblorosas, don Alejandro tomó la tableta. Elena señaló rápidamente algunos archivos en la pantalla. Don Alejandro leyó, y con cada línea que leía, sus ojos se abrían más de horror. Javier, la voz de mi madre se volvió gélida. Dejemos el teatro. Hablemos de tu duro trabajo. Mi madre comenzó a caminar lentamente alrededor de Javier, que estaba sentado en el suelo como una presa indefensa rodeada por una leona. Primero, ese deportivo rojo. No lo compraste ni lo alquilaste. Es un activo propiedad de una de mis filiales. Sol Automoción. Te fue prestado como parte de un programa de incentivos para ejecutivos prometedores. ¿No es así, Elena? Sí, presidenta, respondió Elena impasible. Es un leasing a nombre de la empresa. El uso personal fue autorizado a nombre del señor Javier. El contrato expira mañana. Javier contuvo el aliento. Su rostro se volvió aún más pálido. Segundo, tu lujoso ático, continuó mi madre, sin detener su paso. No es tuyo. Todo el edificio residencial Sol es propiedad de Sol Inmobiliaria. El apartamento en el que vivías es un activo corporativo prestado a empleados prometedores de nuestras empresas asociadas. Casualmente, la empresa en la que trabajabas antes era una de nuestras asociadas. Tercero, tu ascenso meteórico en tu antiguo trabajo, dijo mi madre de nuevo. ¿Creías que era por tu talento? No, Javier. Fue porque el Grupo Sol posee el 20% de las acciones de esa empresa. Una palabra mía fue suficiente para que la dirección te diera el puesto que quisieras. Y finalmente, mi madre se detuvo justo delante de Javier, mirándolo desde arriba con una mirada glacial. Todas tus flamantes tarjetas de crédito fueron emitidas por el Banco Sol. Y la garantía detrás de todas esas tarjetas era la cuenta personal de mi hija, Isabel García. Me quedé atónita. Entonces, todo este tiempo, mi madre se giró hacia mí, como si sintiera mi sorpresa. Lo siento, Isabel. No te lo dije. Solo quería ponerlo a prueba. Volvió a mirar a Javier, que ahora temblaba violentamente. Te proporcioné todas esas comodidades, Javier. No para mimarte. Fue una prueba. Cuando Isabel se casó contigo, vi una gran ambición en tus ojos. Quería ver en qué tipo de hombre te convertirías si le daba alas a esa ambición. Te di una buena caña de pescar y un buen cebo. Quería ver si usarías la caña para pescar y mantener a tu familia, o si abandonarías a tu familia para pescar un cocodrilo más grande. Mi madre se agachó para estar a la altura de la cara de Javier, pero fuiste peor que eso. No solo abandonaste a tu familia, sino que intentaste devorar vivo al pececito que te dio la caña de pescar. Javier ya no pudo contenerse y rompió a llorar. La verdad era demasiado cruel para que la soportara. Toda su vida, todo su orgullo del último año, no era más que una ilusión creada por la madre de la mujer a la que había abandonado. No era un príncipe, solo era una rata de laboratorio en el inmenso experimento de la señora Carmen. Mi madre se levantó de nuevo. Así que como mi segundo regalo de bodas, dijo con un tono espantosamente ligero, te liberaré de la carga de todo este falso lujo. Hizo una seña a Elena. Ella inmediatamente deslizó la pantalla de la tableta y la tocó varias veces. Elena, ordenó mi madre. Contacta a Sol Automoción y haz que remolquen ese deportivo rojo del vestíbulo de este hotel inmediatamente. Ya está hecho, presidenta. El equipo está en camino, respondió Elena. Bloquea todas las tarjetas de crédito a nombre de Javier que están garantizadas por la cuenta de la señorita Isabel García. Ya están bloqueadas, presidenta. Efectivo a partir de este momento. Contacta a la administración del Residencial Sol y haz que cambien el código de acceso del ático 30 y 7 amperio. Informa que el antiguo ocupante ya no tiene permiso de entrada a partir de la medianoche de hoy. Confirmado, presidenta. Cada orden y confirmación era un clavo en el ataúd de Javier. Miró a mi madre con horror, dándose cuenta de que su vida estaba siendo despojada. Capa por capa. Ante los ojos de todos. Ah, una cosa más, dijo mi madre, como si acabara de recordarlo. Señaló el caro traje que llevaba Javier.
Supongo que ese traje también fue comprado con una tarjeta corporativa. No importa. Considéralo tu último préstamo. Mañana te costará encontrar ropa decente. Ese fue el golpe final. Javier ahora no tenía absolutamente nada. Ni siquiera la ropa que llevaba puesta era suya. Había sido despojado no solo de sus posesiones, sino de toda su identidad y orgullo. Se había convertido en lo que siempre había temido, en lo que había usado para insultarme, un mendigo. Cuando mi madre terminó su última frase, la atmósfera en el salón de baile se volvió tan silenciosa que los sollozos reprimidos de Javier se escucharon con una claridad abrumadora. Ya no gritaba, solo era el sonido de un llanto desesperado de un hombre que lo había perdido todo. Se quedó arrodillado allí, en medio de la sala que había sido el escenario de su triunfo, y ahora era testigo de su ruina total. Era una estatua viviente del orgullo caído. Don Alejandro, que había observado todo el proceso de despojo con el rostro horrorizado, finalmente se movió. Su decisión de anular el matrimonio ahora se sentía 100% correcta. Su ira ya no estaba dirigida a mi madre. Se volcó por completo en la figura del impostor que casi se convierte en su familia. Le devolvió la tableta a Elena y se acercó a Javier con paso pesado. Se cernió sobre él, su sombra cubriendo la figura temblorosa. «Así que esta era tu verdadera cara», siseó don Alejandro, su voz baja y temblando de rabia. «Una sanguijuela, un parásito, un pequeño estafador que se escondió detrás de la riqueza de otros para seducir a mi hija». Javier solo pudo negar con la cabeza, demasiado roto para defenderse. «¡Cállate!», gritó don Alejandro. «No solo humillaste a mi socia comercial más importante, sino que me engañaste. Avergonzaste a mi hija. La convertiste en el hazmerreír en el que debería haber sido el día más feliz de su vida». La furia de don Alejandro alcanzó su punto culminante. Levantó la mano y abofeteó a Javier con todas sus fuerzas. El sonido agudo y brutal del «¡zas!» resonó por toda la sala. Fue tan fuerte que la cabeza de Javier giró hacia un lado. Una marca roja apareció instantáneamente en su pálida mejilla. Ese acto de violencia fue catártico, un castigo físico que igualaba la destrucción psicológica que acababa de ocurrir. Nadie culpó a don Alejandro. Incluso hubo algunos asentimientos de aprobación de los pocos invitados que lo vieron. Después de desahogar parte de su ira, don Alejandro se giró hacia los invitados, que seguían petrificados. Subió de nuevo al escenario y recogió el micrófono del suelo. Su rostro estaba duro como una piedra. A todos los presentes dijo con voz fuerte y clara: «Repito, el matrimonio entre mi hija, Sofía Vargas, y este hombre», señaló a Javier con desprecio, «queda anulado. Además, quiero declarar frente a todos ustedes que Javier es un fraude. Ni yo, Alejandro Vargas, ni Construcciones Vargas volveremos a hacer negocios con él. Y por el bien de sus propios negocios, les recomiendo a todos que hagan lo mismo». Fue un decreto, una ley que convirtió a Javier en un paria en los círculos sociales y empresariales de la ciudad. No solo había perdido su fortuna, acababa de perder su reputación y su futuro. Estaba en la lista negra permanentemente. Mientras tanto, Sofía, ya completamente consciente, lloraba a mares. Pero sus lágrimas no eran por Javier. Lloraba por sí misma, por su orgullo destrozado. La boda de sus sueños se había convertido en su pesadilla más humillante. Su padre, furioso y avergonzado, no le dio tiempo para lamentar su destino. Don Alejandro bajó del escenario y agarró bruscamente a su hija del brazo. «Nos vamos a casa. Esta vergonzosa fiesta ha terminado», gritó, sin importarle que el vestido de Sofía se arrastrara o que ella sollozara. La arrastró entre la multitud, dejando a Javier atrás. Al ver que el drama principal había terminado, los invitados comenzaron a moverse. Como hormigas en un hormiguero revuelto, empezaron a dispersarse rápidamente. Nadie quería quedarse más tiempo en un lugar tan cargado de energía negativa y ruina. Salieron en pequeños grupos, susurrando, lanzando miradas de soslayo a Javier y mirando a mi madre con una mezcla de respeto y miedo. Los amigos de Javier, los que más fuerte se habían reído antes, fueron los primeros en marcharse a toda prisa, evitando su mirada como si tuviera la peste. En menos de 15 minutos, el salón de baile, antes abarrotado con 1000 invitados, estaba ahora vacío. Solo quedaban los camareros, de pie torpemente en las esquinas. La comida de lujo apilada como montañas sin tocar en las mesas del buffet, y los hermosos pero ahora fríos y burlones arreglos florales. Y en medio de todo, Javier seguía arrodillado. Solo. Los brillantes candelabros de cristal comenzaron a ser apagados uno por el personal del hotel, señalando que el espectáculo realmente había terminado. Largas sombras se arrastraban por el suelo de mármol, engullendo todo en la oscuridad. El majestuoso altar blanco detrás de Javier ahora parecía una lápida gigante, marcando la tumba de todos sus sueños y su orgullo.
Vamos a casa, Isabel. La suave voz de mi madre me sacó de mi ensueño. Asentí. Me tomó de la mano y caminamos hacia la salida, pasando por los restos de esa magnificencia rota. Justo antes de cruzar el umbral, me detuve un momento y miré hacia atrás. Lo vi. La figura del hombre que una vez fue mi marido, al que una vez amé, era ahora solo una silueta patética en medio de una sala oscura y vacía. Sus sollozos desconsolados eran el único sonido que quedaba. Esperé, buscando alguna emoción en mi corazón. ¿Sentía lástima por él? No. ¿Me alegraba de su sufrimiento? Extrañamente, tampoco. Todo lo que sentía era un vacío pacífico. La pesada carga que había oprimido mi pecho durante el último año se había levantado. Ya no sentía nada por él. Y esa fue la sensación más liberadora del mundo. Finalmente, era verdaderamente libre. Pasaron 2 semanas desde la dramática noche en el Gran Hotel Victoria. 2 semanas que se sintieron como toda una vida. Esta mañana, ya no me desperté con la luz del sol filtrándose por las tejas rotas. Me desperté en una habitación espaciosa con ventanas de cristal que iban del suelo al techo. Afuera, el paisaje de Madrid se extendía como una alfombra brillante bajo mis pies. El aroma del café que preparé no era de café molido barato, sino de granos de alta calidad recién molidos. Estábamos en el ático de un edificio de apartamentos propiedad del Grupo Sol, un lugar que mi madre llamaba su refugio cuando tenía asuntos en la capital. Este era su mundo real. Un mundo que había ocultado no para engañarme, sino para protegerme. Llevaba un albornoz de seda que se sentía suave contra mi piel y estaba sentada en un cómodo sofá de terciopelo en el salón. En mis manos tenía una tableta, y en la pantalla, las noticias que se habían convertido en la comidilla de todo el país. Noticias sobre la ruptura más espectacular del siglo. Los periodistas habían hecho todo lo posible para recopilar fragmentos de la historia de los invitados que habían asistido. Los nombres de Javier, Sofía Vargas y, el que más intrigaba a todos, doña Carmen García, ocupaban todos los titulares principales. Leí el primer artículo. El titular decía: Javier, el príncipe impostor ahogado en deudas. Describía cómo Javier se enfrentaba ahora a múltiples demandas. Don Alejandro lo había demandado por fraude y difamación. La empresa organizadora de la boda lo demandó por no poder pagar el saldo restante de la fiesta, que ascendía a una suma astronómica. Una foto reciente de Javier, que un paparazzi logró tomar, era realmente patética. Salía de un bufete de abogados con el rostro demacrado, el pelo despeinado y la misma ropa que había llevado días antes, muy lejos de la imagen de joven ejecutivo de éxito que siempre había proyectado. El segundo artículo trataba sobre el destino de la familia Vargas. Las acciones de Construcciones Vargas habían caído unos puntos antes de estabilizarse, solo después de que don Alejandro emitiera una declaración pública en la que rompía oficialmente todos los lazos con Javier y se disculpaba indirectamente con el Grupo Sol. Se decía que Sofía, la exnovia, sufría una grave depresión y se había recluido. La boda de sus sueños la había convertido en el hazmerreír nacional. Y luego estaban los artículos sobre mi madre. El misterio de Carmen García, la magnate de sangre fría que vive como una plebeya. Nadie pudo conseguir una foto reciente de ella. Su privacidad estaba ferozmente protegida por el equipo de seguridad del Grupo Sol. Se había convertido en una figura legendaria aún más misteriosa. Una figura que podía derribar una dinastía empresarial con unas pocas palabras. Deslicé la pantalla para encontrar otras noticias, y entonces lo vi. Un video amateur grabado por uno de los invitados. Mostraba a Javier unos días después de la fiesta en una casa de empeños. Estaba poniendo su reloj de diseño sobre el mostrador. Recordaba ese reloj. Dijo que era un regalo de un cliente importante. El encargado lo examinó y luego ofreció una cantidad ridículamente baja. Javier se enfadó y discutió, pero al final, aceptó el dinero sin fuerzas y se fue con la mirada vacía. La escena no me alegró, pero tampoco me entristeció. Simplemente sentí que la rueda de la vida realmente gira. Antes, él despreciaba todo lo mío. Ahora, tenía que renunciar a su único objeto de valor para sobrevivir. Mi madre salió de la cocina con una taza de té de jazmín caliente. Se sentó a mi lado y miró en silencio la pantalla de la tableta. ¿Todavía estás leyendo eso?, preguntó suavemente. Asentí. Es que no me di cuenta de que las consecuencias serían tan grandes. Las llamas del orgullo encendidas con mentiras siempre causan una gran explosión cuando se encuentran con la verdad, dijo sabiamente. No fuimos nosotras quienes lo hicimos, Isabel. Solo fue el resultado de sus propias acciones. Guardé silencio por un momento y luego le mostré una foto. La foto más reciente de Javier, tomada ayer por la tarde. Estaba sentado en la acera frente a un edificio de oficinas.
Su ropa estaba raída, su rostro sucio. Un guardia de seguridad del edificio lo estaba echando bruscamente, señalándolo con el dedo. La escena era tan similar, demasiado similar a la forma en que Javier había gritado a los guardias para que nos echaran de su boda. El karma se había manifestado de la manera más literal. «Mamá», dije en voz baja, con un atisbo de duda en mi voz. «¿No crees que fuimos demasiado crueles?» Mi madre dejó su taza de té. Me miró profundamente, con ojos llenos de amor y sabiduría. «Escúchame bien, Isabel. La crueldad es cuando los poderosos usan su poder para oprimir a los débiles. La crueldad es cuando un marido humilla a su esposa, denigra a su familia y la abandona por la riqueza. La crueldad es escupir en la mano que te ayudó en secreto». Me tomó la mano. «Lo que hicimos no fue crueldad. Simplemente recuperamos lo que era nuestro por derecho. Simplemente le pusimos un gran espejo delante para que pudiera ver su verdadero rostro. Si la imagen en el espejo parece horrible, él debe culpar a su rostro, no al espejo. Él mismo eligió su destino cuando eligió el orgullo sobre la lealtad, la falsedad sobre la sinceridad. No lo castigamos, Isabel. Simplemente dejamos que la ley natural siguiera su curso». Las palabras de mi madre se hundieron en mi corazón, calmando los últimos vestigios de duda. Tenía razón. Nosotras no empezamos esta guerra, solo la terminamos. Miré por última vez la foto de Javier siendo expulsado. La figura que una vez adoré y temí con locura era ahora solo un extraño patético. Con un solo toque, borré todos los artículos de noticias sobre él de mi tableta. Ya no necesitaba verlo. Ya no necesitaba recordarlo. Su capítulo en mi vida estaba verdaderamente cerrado. Me levanté y caminé hacia la enorme ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Desde esta altura, todos los problemas de abajo parecían tan pequeños. Respiré hondo, sintiendo el aire limpio de la mañana llenar mis pulmones. El peso sobre mis hombros se había ido, la herida en mi corazón se había cerrado. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Me sentí completa de nuevo. Había pasado un año. El tiempo es el mejor sanador, pero también es un gran maestro. En ese año, aprendí mucho más de lo que jamás imaginé sobre la vida, los negocios y sobre mí misma. Esta mañana, ya no miraba la ciudad desde la ventana del ático como una observadora. Estaba en medio de ella, parte de la inmensa maquinaria que la mantenía en movimiento. Estaba sentada a la cabeza de una mesa de conferencias de cristal y acero. Frente a mí, los 12 jefes de departamento de Sol Medios me miraban atentamente. Yo, Isabel García, era ahora la nueva directora general. Mi madre me había confiado la dirección de una de sus filiales estratégicas. Al principio me sentí asustada, incompetente, pero ella me guió. Me enseñó que el liderazgo no consiste en dar órdenes, sino en inspirar. No en ser la más fuerte, sino en hacer que todos a tu alrededor sean más fuertes. Los datos presentados por el equipo de marketing son muy buenos, dije. Mi voz sonaba clara y segura en la silenciosa sala de reuniones. Pero quiero que nos centremos más en contenidos que eduquen y eleven los valores humanos. Los beneficios son importantes, pero el legado que dejamos para la próxima generación es mucho más importante. Quiero una nueva propuesta para la próxima semana. Los jefes de departamento asintieron. De acuerdo. La reunión terminó. Mientras salían de la sala, vi respeto en sus ojos. No porque fuera la hija de doña Carmen García, sino porque habían visto mis resultados en los últimos meses. Ya no era la tímida y frágil Isabel. Era una líder. Las heridas de mi pasado se habían transformado en fuerza, haciéndome una persona más sabia y empática. Después del trabajo por la tarde, conduje hasta el lugar que siempre había sido mi fuente de paz. No el lujoso ático, sino la pequeña casa en el estrecho callejón donde crecí. La casa ahora parecía diferente. Había sido completamente remodelada, una casita acogedora y confortable. La pintura era nueva, el jardín estaba bien cuidado, pero su sencillez se mantenía. Encontré a mi madre allí, en el patio trasero, regando alegremente sus malvarrosas. Seguía llevando su sencillo vestido de flores. No había cambiado en absoluto. Los vecinos, incluida la señora Pilar que antes se reía de nosotras, ahora pasaban a menudo solo para charlar o comprar las magdalenas de mi madre, que ahora hacía solo por afición. La llamaban doña Carmen, con un profundo respeto. «Mamá, ¿de verdad no quieres mudarte al ático? Es más cómodo y no hay mosquitos», le dije, sentándome en una silla de mimbre a su lado. Ella sonrió y dejó la manguera. «No, hija. Aquí puedo sentir la tierra. Aquí puedo oír a los niños jugar. Aquí sé quién es sincero y quién solo ve las apariencias». Además, se rió entre dientes. «Mis magdalenas se venden mejor si los vecinos pueden olerlas de cerca». Nos sentamos juntas en un cómodo silencio, disfrutando del atardecer.
Mi madre me miró, su sonrisa llena de orgullo. Te has convertido en una mujer extraordinaria, Isabel, mucho más de lo que jamás imaginé. Todo gracias a tus enseñanzas, mamá, respondí sinceramente. Recuerda mis palabras, hija, dijo, tomando mi mano. La riqueza no es para presumir, es una herramienta. Úsala para construir, no para destruir. Úsala para proteger a los que amamos y para elevar a otros que lo necesitan. Asentí, grabando ese consejo en lo más profundo de mi corazón. Justo en ese momento, una notificación de noticias apareció en la pantalla de mi teléfono. La abrí sin pensar. El titular era breve y conciso. Exempresario Javier condenado a 5 años de prisión por fraude y malversación. Leí por encima el contenido. Después de su caída, parece que Javier no había aprendido la lección. Intentó usar los restos de su falsa reputación para estafar a algunos pequeños inversores. Finalmente, la verdadera ley lo había atrapado. Había recibido su merecido por todas sus acciones. Ya no solo el karma social, sino la justicia legal. Me quedé mirando el titular por un momento. No sentí alegría ni odio. Solo un punto final, el fin absoluto de un oscuro capítulo de mi vida. Apagué la pantalla del teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolso. Respiré hondo, sintiendo el aroma de las flores de jazmín en el patio de mi madre. Miré a mi madre, que ahora sonreía tan pacíficamente entre sus queridas plantas. Ella era la verdadera presidenta, no por su riqueza o poder, sino por su sabiduría y su corazón inmenso. Me despedí de ella y me dirigí a mi coche. Mientras salía lentamente de ese estrecho callejón, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Era una superviviente, una líder y una hija orgullosa. Y lo más importante, era una mujer libre, lista para afrontar el brillante futuro que se extendía ante ella. La historia de Javier había terminado. La historia de Isabel García acababa de empezar.